error en el diagnóstico, pero es por eso, porque el bacilo tuberculoso es muy difícil detectarlo en extremo. Sin embargo, estos criterios iniciales es para la mayoría de población. Pero les digo, paciente con fiebre persistente, si ya descartaste tuberculosis, no le hace, lo vuelves a intentar si has fallado con otros medios diagnósticos. Porque sí es un reto diagnóstico a veces. Otras veces, literalmente, escupen tantos bacilos que la tinción de Sil-Nielsen se observa fácilmente. Pero incluso cuando veamos diagnóstico vamos a ver que inclusive la tinción de Sil-Nielsen tiene que ser seriada para tratar de aumentar la sensibilidad de esta. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelantito, ¿eh? Continúa, Doc. Sí. Se traba mi computadora. Maru. Ahí avanzó. No, otra vez no. Ok, ya. Entonces, esas fueron las manifestaciones como generales o sistémicas o sintomatología que el paciente te presenta, que te dice, ¿verdad? Ahora continuamos con las manifestaciones radiológicas, que como ya les mencioné en la fisiopatología al inicio, en la primera parte de la clase, es que las manifestaciones sobre la tuberculosis primaria, pues muchas veces es inadvertida, o sea, no presenta síntomas más que un ataque al estado general o algo parecido. Entonces, ¿qué podemos ver en las radiografías? En una tuberculosis primaria, lo más común que se ve en un 75% de los casos es una consolidación unifocal, presente generalmente en lóbulos superiores, y una característica también que se presenta es que hay una linfadenopatía asociada en las iliares, mencionaba. Por ejemplo, aquí se ve una consolidación, aquí se ve otras. Mencionaba que esto sí era una linfadenopatía. Sí, esas son O también se puede ver ya directamente si la tuberculosis primaria progresó en ese mismo momento, en esa misma infección, a una caverna. muy bien. Esta imagen es el que les he mencionado, famoso complejo de Gone. Hay que entender que hay que diferenciarlo de otra lesión que es muy característica, que es la aspergilosis o aspergiloma. Estas lesiones cursan con derrame o líquido agregado aparte de la consolidación y las cavernas. Pero propiamente puede ser un diagnóstico diferencial también de este tipo de imagen radiográfica que hay que siempre contemplar. Pero tuberculosis, lo clásico es, encontramos consolidación o en otras ocasiones la caverna, pero siempre asociado a linfadenopatía central, generalmente es Iliares. mediastimal para iliar, ¿ok? En todas estas imágenes se ve, es un poquitito difícil a lo mejor distinguirlo de primera intención, pero por ejemplo la tercera imagen, la de la esquina inferior derecha, ahí se ven fácilmente como tres bolitas cercanas al corazón, esos son ganglios. En la imagen de la caverna hay un ganglio pegadito a la caverna en el polo superior y hay otro ahí en el polo inferior y uno más abajito, casi pegado a la aurícula derecha. En la última imagen, en la primera imagen de arriba superior, en esta la linfadenopatía pasa un poquito desapercibida, pero se ve una vena cava superior por arriba de la consolidación y se ven otras dos, una cercana a la consolidación en el polo inferior y no, mentira, nada más es la única que veo. Se ve entonces esa que está cercana a la consolidación en el polo inferior, casi pegadita a la aurícula derecha. Estas, le digo, son lesiones características que si ya tienen más de 2 semanas de evolución, no hay respuesta a tratamiento como neumonía adquirida en la comunidad y las vemos en predominio apical, pues debemos pensar intencionadamente en descartar tuberculosis. Hay que también tener en cuenta que el bacilo tuberculosis en estos cuadros, la fiebre puede remitir con el tratamiento inicial de neumonía adquirida en la comunidad. Vamos a ver que las quinolonas, por ejemplo, son antituberculosis que pudiesen llegar a enmascarar el cuadro. Vamos a ver que un solo medicamento no es útil en la tuberculosis.
se requieren varios. Sin embargo, el usar un medicamento que tenga cierto efecto casi siempre nos enmascara el cuadro y eso generará retos diagnósticos, lamentablemente. ¿Continúa, doctor? Bueno, es en cuanto a la tuberculosis primaria. Entonces, otra vez. Ok, ya. En cuanto a la tuberculosis secundaria o la reactivación de esta tuberculosis, ya se caracteriza ahora así como una tuberculosis pulmonar activa. Y lo característico ya que tenemos que ver en esta patología en cuanto a radiografía es la caverna. Entonces aquí vemos en la caverna de tuberculosis. Me parece que esto también es un ganglio, ¿o no? Sí, sí, son linfadenopatías, efectivamente. ¿Sí? Y aquí hay un infiltrado en el lóbulo superior derecho, que es aquí. Este es infiltrado. Y acá arriba está la caverna, no se ve esto. Sí, esta última imagen que me pones es bien engañosa. Este es el clásico aspergiloma que yo les mencionaba, por eso les digo que es su diagnóstico diferencial. Ven una lesión en caverna, que es la que tú señalaste, pero tiene fondo líquido y tiene una imagen de consolidación asociada. Es así, cuando ves una caverna con derrame pleural líquido y una consolidación, es una que clínicamente caracterizamos como probable aspergilosis pulmonar. Es pues el aspergiloma. Entonces, es como que un reto diagnóstico a veces diferenciarlos. Por eso muchas veces cuando vemos esta lesión y descartamos tuberculosis o no nos sale inicialmente, intencionadamente pedimos cultivos micóticos o prueba del galactomanano, que muchas veces nos ayuda a detectar el aspergillus. En todo caso, siempre hay que considerar que también se observa esta lesión en TB. En este caso, casi no observo yo ganglios, o sea, linfadenopatías en esta lesión, por eso te digo que pudiese ser más un aspergiloma. Sí, pero es como Creo, en la imagen textual en el libro viene así como tuberculosis activa. Dije, sí, pues sí sí. te digo, sí, sí viene, pero sí les hago la referencia porque veremos aspergilosis, de hecho van a volver a repetir y vamos a ver imágenes similares. Aquí, eso es una ventaja de aspergilosis, es que las lesiones son de localización variable, ¿eh? Mientras que tuberculosis podemos encontrarlos más apicales siempre. Entonces, en ese aspecto sí nos orienta un poquito más. Aquí yo diría que este pacientito tiene componente más miliar, ¿eh? Porque tiene lesiones izquierdas. Esta yo creo que ya es una tuberculosis diseminada. Si ves en el pulmón izquierdo, aquí ya tenemos nódulos parietales, cerca de donde debería estar la escápula izquierda, vemos Ajá. unas bolitas. Sí, Sí, ahí están. Entonces, esto ya son lesiones bilaterales. me Esto parece se que sí ya es puede ver miliar. más comúnmente en la tuberculosis diseminada. Hay que tenerlo. Generalmente la pulmonar inicial, la lesión es muy localizada en un lóbulo, como tú lo acabaste de describir, pero este Sí. paciente veo múltiples lesiones en los dos pulmones. Entonces, eso también hay que considerarlo. Viene así como tu libro de referencia para ver todas las lesiones, pero yo ahorita te hago hincapié en estas características porque más adelante se van a mencionar cuando hablemos de tuberculosis diseminada. Adelante, Doc. Yo tengo Y una por duda, ejemplo, doctor. bueno. Sí, ¿Por qué en la secundaria, en la primaria, observamos también cavernas? O sea, es que ahí no me quedó claro si en la primaria nada más es fíjate que consolidación. esta clasificación, no sé de qué libro salió, pero no usamos tanto ya sí, usamos más bien la clasificación de ATS un poquito y hay que diferenciar que normalmente la que yo me aprendo clínica más fácil es tuberculosis pulmonar activa, Activo o tuberculosis, latente. tuberculosis pulmonar inactiva, tuberculosis latente y tuberculosis diseminada, que comúnmente también la llamamos miliar por un patrón de Mijo, que es la siguiente imagen que trae su doctor. Pero realmente así como primaria y secundaria no es así como que muy usado. Primario casi siempre significa que cuando es pulmonar principalmente, la secundaria la usan unos libros para referirse a la TB diseminada, que en este caso la figura 12.4 de este librito que nos trae el doctor, por eso la clasificaría como una diseminada, porque ya tiene lesiones bilaterales, seguramente se llama así porque una vez que pasa a drenaje linfático, el bacilo tuberculosis, pasa, como mencionó por su mecanismo, pasa a la circulación sistémica a través del acceso venoso. Y
circula y regresa al pulmón y hace otras lesiones en otros lugares. Ya, ahora sí que ya en vez de estar local, se va expandiendo, por eso se puede ver bilateral. En este caso, esta yo la podría llamar secundaria, que es otra clasificación, pero ahora sí que esa no, bueno, a lo mejor sí se llega a usar, pero te digo, yo no la veo ya tan frecuente. Tratamos más bien de hablarlas como la ATS o tratamos de clasificarlas así. Pulmonar, diseminada, prácticamente es más sencillo para entendimientos, ¿ok? Pero prácticamente la secundaria es esa, la diseminada. Radiográficamente no se distingue más que con estas imágenes cuando ves múltiples lesiones, no periféricas, sino a distancia de la inicial. Cuando la lesión es muy localizada, única, pues prácticamente casi siempre es una primaria. No lo puedes asegurar. Realmente una diseminada la determinas por lesiones satélites, lesiones distantes, o por pruebas de laboratorio, por ejemplo, que tengas vaciloscopía positiva en orina, que te hablaría de una tuberculosis a nivel renal casi segurito. O, por ejemplo, lesiones cutáneas como son los tuberculomas, el famoso carbunco, que puede estar en alguna parte del cuerpo, que es un ganglio infectado que drena por fuera. Por ejemplo, ya son características, por ejemplo, de otros tipos de tuberculosis. Por eso te digo que dividirlo en primaria y secundaria, pues no está muy correcto. El carbunco es, a fin de cuentas, casi tiene por definición una vía de entrada linfática. Fue una tuberculosis diseminada que ya se quedó localizada en un ganglio. Por ejemplo, por eso les digo, o sea, cada manifestación se puede englobar diferente, por eso te digo, no se usa ya tanto así. Es mejor usarla como la ATS y ya entender que pues las manifestaciones pueden ser variables. Pero si usamos el término es porque se forma este mecanismo que mencionó el doctor, del drenaje linfático pasa a la circulación venosa y de ahí se va embolizando al resto del cuerpo. De regreso al pulmón, puedes hacer estas lesiones que vemos en la 12-4, nada más recalco. Pero puede hacer tuberculosis renal, puede hacer tuberculosis meningia, obviamente, puede hacer tuberculosis intestinal, que esa tiene una imagen bien clásica en radiografía, tomografía, que es el signo de la diana. O sea, la TB te infecta todo. Eso todo, y todas esas son secundarias, como quien diría, manifestaciones secundarias de la TB. Esa es la comparación, pero les digo, no se aprendan tanto esa clasificación, prefiero que se aprenda a mí la de la ATS y que englobemos todas las manifestaciones que vamos a ver. Adelante, Doc. Sí. Y la siguiente es la tuberculosis miliar, que ya es una forma diseminada de esta patología y se puede deber tanto a la primera infección o una infección posterior. Entonces, el cuadro típico de tuberculosis miliar en cuanto a la radiografía es un patrón radiológico mencionado que atípico, que son múltiples nódulos finos de tamaño inferior a 3 milímetros, generalmente de 1 a 2, y son bilaterales y predominan lóbulos inferiores. Esto ya, como le dije, es una característica ya más invasiva o más diseminada de esta patología. Muy bien. Aquí te voy a pausar, Doc. Sí. Te voy a tomar un segundito el control. Estoy viendo. Otra vez. Cuando veamos imagen radiográfica que recibe un patrón, van a ver que todos los patrones referidos generalmente tienen siempre una asociación con una imagen de la vida real. Entonces, aquí les puse en mi pantalla porque quiero que vean que es el mijo. Son unas semillas, se refieren a las semillitas. Por eso se llama miliar, porque está asociada a la semilla o mijo. Aquí ya tenemos aquí tenemos la imagen de Wikipedia. A ver si me carga. Ahí está. Esto sería el mijo, propiamente. Si ven esta imagen, recuérdenla, y si la ven en una radiografía, que son esas pequeñas bolitas que menciona el doctor, o nódulos menores de 3 milímetros, entonces estamos hablando de esto, de esta imagen. Esta, de la misma manera que vieron los nódulos distales,
se forma el mijo, es por la recirculación. Drenaje linfático, pasa circulación venosa a la aurícula, se disemina por la arterial y viaja todo el cuerpo hasta regresar al pulmón. Y en ese momento, pues ya se va diseminando en todo el pulmón. Es un tipo de tuberculosis diseminada. Es el clínicamente y radiológicamente es el más característico y tal vez fácil de detectar porque la imagen es muy visible en tomografía y radiografía. Pero por eso se llama patrón el mijo o patrón miliar y por eso se determina ese nombre de tuberculosis miliar y es un tipo de tuberculosis diseminada porque ese es el mecanismo. Esta no sería como dicen primaria o pulmonar, que es lo mismo. Esta no, esta es diseminada, ¿ok? Para hacer la diferenciación. Entonces, sí les aconsejo que cada vez que pongan una imagen radiográfica con un epónimo, busquen la imagen asociada. Por ejemplo, está la imagen de pavimento loco que se refiere mucho a las neumonías virales como de COVID. Vamos a ver que ese es como un tipo de asfalto seco enlodado, que se ve también muy característico, por ejemplo, si llegamos, cuando llegamos a ver el tema, pero no los dejan así solitos, tratan de poner, porque van a ver que siempre hay una, por ejemplo, la imagen en panal de abeja también es característica de otras enfermedades, esa es de fibrosis pulmonar, no tiene nada que ver con esto, pero les digo, tratan siempre de poner a qué se asocia, porque por eso les ponen ese nombre, en este caso miliar por mijo. Continúa. Sí. Bueno, ya sigamos con tratamiento, con diagnóstico, perdón. Fíjate que nos falta mucho de clínica, Doc. Bueno, de manifestaciones clínicas. Esto es básico para lo que nosotros nos referiríamos de las fases pulmonares y una introducción de la diseminada, Doc. Pero, Tiene que dime. agregar también todas las manifestaciones extrapulmonares. Sí, por eso dije que nos íbamos a tardar. Me imaginé que por ahí algo iba a pasar, como ya no alcanzamos a hablar bien. Sí. Pero sí, de las manifestaciones extrapulmonares sí son una variedad bastante importante. Me voy a parar aquí, entonces tenemos 40 minutos de clase. Lo bueno es que estamos en computadoras y siempre tenemos ayuda del internet. Te voy a tomar el control de la pantalla entonces para tratar de tocar estos puntos importantes. Sí, Doc. Vamos a hablar. Uy. Vamos a hablar de que nos importa más en niños, tuberculosis meningia. Aquí va a ser muchísimo más a capela. Me voy a basar más en las imágenes. ¿Ok? Mira, pues de cielo. Nos metemos directito. La parte buena de cielo es que es en español. Y de revisión, pues está bien. Entonces, nos vamos acá. Entonces, de la tuberculosis cerebral o sistema nervioso central, comúnmente es conocida como tuberculosis meningia. Sin embargo, las lesiones en cerebro son variadas. No son únicamente inflamación de las meninges, sino que podemos ver lesiones principalmente a nivel de encéfalo. Por ejemplo, aquí vemos unas muy características de resonancia. Nos ponen un flare de la resonancia, donde vemos lesiones lenticulares y en área insular. Aquí están bien señaladas. Pueden generarse lesiones de granuloma también. Estos se pueden llegar a calcificar en la tuberculosis, en la tuberculosis del sistema nervioso central, que tiende a ser la crónica también. Aquí me voy a esta tablita. Exactamente, esto es lo que queríamos ver. Clasificación de la tuberculosis meningia. La definitiva aquí nos pone que se detecta cuando no hay lesión visible en resonancia tomografía, pero tenemos baciloscopías del líquido cefalorraquídeo o reacción en cadena de polimerasa compatible con tuberculosis del líquido cefalorraquídeo. O sea, lo podemos detectar de manera bacteriológica, ¿ok? Ese es un punto muy importante. Cuando no existe esto, podemos determinarlo por una escala de acuerdo al tipo de lesiones y síntomas asociados, que aquí nos da ese puntaje,
Ok, en este caso. Estas no son realmente como criterios definitivos que se agarren en toda la práctica clínica. Sin embargo, yo lo que quiero que veamos son las lesiones características, ¿ok? Que se asocian. Hidrocefalia, engrosamiento de las meninges basales, el tuberculoma cerebral, que es el que les mencioné. Se puede asociar a evento vascular cerebral y una hiperdensidad basal en la imagen del precontraste también se puede llegar a ver. Dentro del tuberculoma hay un espectro que puede incluir incluso el absceso cerebral causado por tuberculosis, ¿ok? Esa también es una lesión que se puede llegar a ver. Como ven, esto se puede llegar a confundir con varias patologías, ¿verdad? A fin de cuentas, entonces es muy variado. Esto es a nivel de sistema nervioso central. Criterios de líquido cefalorraquídeo. Alta celularidad. Predominio linfocítico, que una predominio linfocítico en líquido cerebral casi siempre nos habla o de un proceso viral, tuberculosis, o una patología inflamatoria crónica. Un ejemplo de patología inflamatoria crónica, pudiésemos decir, como ejemplo, una esclerosis múltiple, por ejemplo. Pero por eso. Hiperproteinorraquia, que proteínas a altos niveles es muy característico de infecciones, entonces eso sí tómenlo mucho en cuenta. Y la hipoglucorraquia, que significa una hipoglucemia cerebral, ¿verdad? Pero la hipoglucorraquia normalmente tiene una diferencia muy grande, mayor del 50% comparado al plasma. Estamos hablando que si un paciente normalmente tiene 100 de glucosa en ayuno, pues tiene menos de 50. Aquí nos pone un criterio definitivo de 40, pero este criterio no lo tomen tanto en cuenta, tómense más el 50%, porque un paciente diabético que tiene glucosas en ayuno de 200, pues no va a salir en 40, ¿verdad? Va a salir en 100, 90, tal vez, que pudiésemos considerar los niveles de glucosa normales, ¿verdad? En líquido cefalorraquídeo, porque la glucosa en líquido cefalorraquídeo debe ser la misma que la plasmática, pero este es un diabético y vemos en ayuno tiene menos del 50% que debería tener en plasma. Entonces, es importante. Entonces, características, aquí que podemos ver en meningitis tuberculosa, celularidad alta, predominio linfocítico, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, para que lo tengan muy en claro. Generalmente este líquido no es como otras meningitis que se llega a ver turbio, este casi siempre de manera macroscópica lo vemos normal. Puede en ocasiones estar asociado a, ahí se me fue el término, a hemorragia subaracnoidea, puede en ocasiones, no es lo común, entonces pudiese ser nada más así como que un diagnóstico oculto a veces, porque muchos pacientes, muchas veces nos vamos con la pinta que es la pura hemorragia subaracnoidea lo que le causa el cuadro, pero pudiese estar asociado en muy pocos, es algo raro, ¿ok? Aquí les menciono otras patologías que se deben descartar porque son muy similares en el tipo de lesiones que se da, sobre todo toxoplasma por los nódulos que son los tuberculomas y los abscesos cerebrales se debe descartar. Obviamente un linfoma cerebral porque pues causa tumores que parecen nódulos. Muy bien, son así como que lo más común. Ya de ahí, Cryptococcus, treponema, que causan también infección del sistema nervioso central, deben ser descartadas, ¿ok? Pero principalmente por la imagen, cuando se presenta, son estas: toxoplasma, linfoma y abscesos bacterianos cerebrales, ¿ok? Este es el punto importante porque es la principal enfermedad que se ve en los menores de 5 años. Es la que se previene con la BCG. Por eso es importante contemplarla. Tuberculosis miliar, ya hablamos de la clínica, esa no la tocaré. Vamos a hablar, algo le digo, bueno, ya. Otras manifestaciones de la tuberculosis diseminada. Y, no veo, ahí está, tuberculosis diseminada. A ver si encontramos un artículo donde venga la intestinal. Ese sí voy a hacer trampa. Por las imágenes, porque no vamos a basarnos en el texto. Bueno, aquí tenemos otra vez el patrón del mijo. Muy bien. Este es un ultrasonido, me parece que es de rodilla. Aquí no dice, ultrasonido de muslo derecho. Ah, es de muslo. Ok. Este es un absceso. Ok. Es común que la tuberculosis, bueno, no es común, pero es un diagnóstico diferencial.
En patologías de tejidos blandos, les digo, el más característico es carbunco, pero puede generar otros abscesos en otros tejidos donde pues también hay que considerar la posibilidad de una micobacteria, no solo tuberculosis, ¿eh? Vámonos, esto no, viene muy poquito. Prácticamente es un reporte de caso. Vamos aquí. Me acuerdo que había un artículo bueno de esto. Este es un granuloma mamario, ¿no? Este también es un reporte de caso. Esta creo que va a hablar de pura miliar, no nos va a servir. Si no, vamos buscando imágenes de casos específicos, ¿eh? No viene, como que no viene completa para compartir. Bueno, pues nos vamos por casos específicos. Carbunco tuberculoso. Ahí está. Para no confundirlo, porque hay otra lesión que es por antrax. Ya el que nos salga de imagen. A ver. Aquí lo tenemos. Este es un antrax cutáneo, ¿ok? Esta lesión se puede ver en la tuberculosis, pero también propiamente por el Bacillus anthracis. Son similares. Es más común verlo, esto es por antrax, ¿eh? Pero las de tuberculosis es más verlo donde son ricas las cadenas ganglionares, por ejemplo, en cuello. Tienden a drenar mucho este tipo de lesiones. Vamos a ver si encuentro una específica, que no me viene. Entonces, bueno, va a venir con el término médico, es tuberculosis ganglionar. Sí. Aquí tenemos una de las primeras lesiones. Aquí, esta es clásica, así. Podemos ver adenomegales gigantes bilaterales que fácilmente se pueden confundir, por ejemplo, con las patologías que genera el linfoma. Estas son grandes, dolorosas, casi siempre con aumento de temperatura. Pueden romperse, como es similar a esto, y brotar y de ellas tener un exudado casi siempre purulento, como pueden ver. También es común en la infancia, como podemos aquí ver. Aquí sí se puede notar por el cambio de color que pues va a estar aumentado de temperatura. Como pueden ver aquí, su frecuencia es alta. Aquí lo reporta como la manifestación extrapulmonar más frecuente, pero realmente que yo te pueda comentarles, la miliar es, según yo, es de las más frecuentes. Eso sí lo vamos a tener que buscar para más al ratito, ¿ok? Pero yo creo que se los traigo mañana, para asegurarles cuáles son, en frecuencia, cuáles son las extrapulmonares más frecuentes. Pero sí, esta yo la pondría en segundo lugar. Su evolución es tendiente a la cronicidad subaguda, como aquí dice, ¿ok? Son dolorosos de una vez. Cuando drena pus se le llama así, escrófula, ¿ok? Cuando ya está abierta. Ese es el término médico que reciba esta lesión localizada cuando empieza a drenar, como escrófula. Muy bien. Es principal en niños, recuerden, es de las manifestaciones que son evitables también con la vacunación. Seguimos. Este es sin artículo porque las imágenes de endoscopía no me sirven tanto. Prefiero que vean las tomográficas. Otro de cielo. Hoy nos está ayudando esta cosa. Y no. Y ok. Yo creo que sí va a tener tomografía. Estos son granulomas también intestinales que se pueden normalmente se llegan a ver a nivel colónico, ¿ok? Sin embargo, pueden surgir en otras áreas, aquí tenemos otro. Estas a veces son indistinguibles de lesiones como los pólipos también. Y generalmente pues se puede diagnosticar biopsiándola, donde pues se hace tinción de Sil-Nielsen. Estas se pueden ulcerar, como aquí dice. Aquí dice que hay úlceras en esta imagen. Les soy franco. Bueno, aquí hay una. Aquí hay otra amarilla ya seca. Todo esto está deshipetilizado. Esta es una úlcera. Ok. Y no viene la tomografía, que es lo que quería.
Aquí nos dice hallazgos endoscópicos comunes a nivel intestinal, las úlceras aftoides, que son así las lesiones desepitelizadas, mucosa en empedrado. Esta hay que tenerla, podemos confundir con cáncer. Válvula ileocecal incompetente. Aquí donde está la válvula ileocecal incompetente podemos ver comúnmente la lesión más característica que genera una estenosis y que en radiografía se llama signo de la diana. Estenosis y fístulas, ya hablamos. Divertículos por tracción, cicatrices y pseudopólicos que ya los mencioné. La tuberculosis intestinal, lo que más llegamos a ver es la diarrea, rectorragia y fiebre, ¿ok? Y es muy característico que se acompañe dolor y fiebre en este cuadro de manera crónica. Yo mencionaría que es una patología que debemos sospechar en pacientes inmunocomprometidos. Ya una vez yo tuve un caso de un pacientito que lamentablemente falleció por esto, un lupus joven de 21 años. Me tocó en la residencia. Se perforó, o sea, tristemente, este chavo. Radiológicamente, endoscopatías a nivel abdominal pueden ser cercanas a vena cava, normalmente llegan a tener centro necrótico, se puede acompañar de ascitis, cambios en grasa mesentérica. Me falta aquí el signo de la diana, no me lo menciona, pero ahorita lo buscamos, ¿eh? Histología, no lo saltamos. Y signo de la diana, tuberculosis. No confundirlo. Y no viene como blanco. No viene signo de tuberculosis intestinal. Aquí la tenemos. Esta mera lesión. Aquí la están viendo. Pueden ver, este es colon. Podemos ver la mucosa engrosada. Aquí podemos ver un absceso en la pared. Esta mucosa engrosada que pues, genera un cuadro de estenosis y en el centro puede estar relleno de líquido vacío. Esto es como si fuera la diana o un blanco de los de donde lanzan dardos. Por eso llega a recibir este nombre como signo de la diana. Sus diagnósticos diferenciales deben obligar a buscar tumores como el carcinoma de colon, linfoma también, porque no es lesión exclusiva. Es característica, pero no es exclusiva. Aquí esto se asocia endoscópicamente a la lesión en empedrado, que no la vimos en la otra imagen, pero aquí ya sí nos ponen la lesión empedrada, con estenosis, disminución del lumen de la imagen. Y aquí nos menciona imágenes lobuladas, anales hipodenses con calcificación y focos de necrosis. Okay. Engrosamiento de la pared del ciego que persiste en fase tardía con un buen relleno de contraste en su interior, que esto es lo que vemos adentro, el medio de contraste, ¿ok? Pero ese es el signo de la diana clásica, un engrosamiento del colon, ¿ok? Aquí vemos otra, aquí no se ve el contraste, probablemente fue sin contraste, pero sí podemos ver ese engrosamiento del colon otra vez. Podemos ver aquí que hay una región, otro absceso, pero este tiene nivel aéreo en esta zona. ¿Ok? Pero la imagen clásica es este, engrosamiento del colon. Casi siempre cercano a válvula ileocecal, pero puede ser en cualquier segmento, ¿eh? No respeta. Si hacemos, por ejemplo, este colon por enema, pues la lesión de estenosis se puede ser visible. Aquí las vemos, de hecho. Aquí hilo terminal estrecho, rápido vaciamiento en un ciego rígido. Esto se puede llegar a ver en el famoso colon por enema. Y muy bien. Vamos a ver. Esas son las extrapulmonares importantes. Miliar, cerebral, intestinal, tejidos blancos, la ganglionar es la más importante. Sin embargo, recuerden que puede causar otras lesiones. Y ¿cuál más es relevante? Puede haber
Puede haber uveitis, es cierto. Puede haber uveitis por tuberculosis, es un diagnóstico diferencial de la uveitis. Vámonos al granuloma renal, o tuberculosis renal. Doctor, también hay uterina, ¿verdad? Sí, eso tampoco no es de lo frecuente. No la voy a tocar, pero la renal está, vamos a ver esto, no me parece área médica esto, pero bueno. La tuberculosis renal se caracteriza por lesiones generalmente granulomatosas. Casi siempre generan bacilos positivos en orina, por lo tanto, una baciloscopía con tinción de Ziehl-Neelsen pueden ser observables. Es un diagnóstico diferencial de las infecciones de tracto urinaria asépticas. Las infecciones, bueno, o más bien síndromes urinarios asépticos. En este caso hablamos de una infección, datos de infección de urinaria, pero con orina que no muestra patógenos. Hacer revisión, tinciones normales, pero no encuentras patógenos y muchas veces solo persiste con leucocituria persistente el paciente. Cuando es un tipo de estos pacientes con leucocituria persistente, es cuando hacemos la baciloscopía para detectarlo. El término aquí correcto, aquí ya me corrigió, es piuria estéril, ¿ok? Cuando encontramos, es un diagnóstico diferencial de este cuadro de piuria estéril. Vamos a algo más médico. El Sevier, bueno, este sí está bueno, porque es de la Revista Mexicana de Urología. Entonces, me voy a bajar. Ok. Aquí tenemos nuestra primera imagen. Aquí podemos este contenido de gas que podemos ver. Esto debe ser de un enfisema renal. Yo debo suponer, vamos a ver el pie de imagen. Orografía excretoria con aplicación de medio contraste, o sea, aprecia exclusión renal izquierda, región contralateral sin alteraciones. Ahí voy a ver. Entonces, una orografía excretora. Vámonos a la parte de abajo. Ay, lo voy a agrandar. Aquí vemos el medio de contraste. Aquí el vaciamiento. Aquí vemos este uretero y esto es lo que dicen, exclusión renal. No hay gasto por el uretero contralateral. Entonces este está tapado. Entonces esto sí es intestino. Ahí disculpen. Pero es común que también podamos ver enfisema renal en tuberculosis. Simplemente confundí yo la imagen. Entonces está excluido un riñón debido seguramente a la lesión tuberculosis. Aquí pues ya prácticamente se perdió ese riñón. Vamos a salirnos de esta imagen. En la tomografía. Aquí se ve la misma. Este es el riñón excluido. Se puede ver la lesión hipodensa. Este es el granuloma tuberculosis. Vemos que no hay resalte con el contraste. Es un contraste IV. Podemos ver que aquí este riñón se ve más blanquito, más hiperdenso. Y en este no. En este la hiperdensidad baja porque el medio de contraste no difunde bien. Esta ya es una exclusión renal. Está tapado este riñón. Ya funcionalmente se perdió. Y aquí está la lesión. Obviamente sus diagnósticos diferenciales, por ejemplo, es el carcinoma de células blancas. Que se llegará a confundir. Vámonos nada más un poquitito de epidemiología, porque estas son. Los pacientes por lo regular refieren poliacuria creciente e indolora, ¿ok? No responden a antibiótico habitual. Es aquí cuando vemos lo de la piuria estéril que les mencioné. Orina con más de 10 leucocitos por campo persistente, que no se puede demostrar ningún agente infeccioso bacteriano de los cotidianos, ¿ok? Los signos más característicos, la hematuria, ¿ok? Casi siempre es micro, solo se detecta en el examen de orina. La macroscópica no se ve tanto. Dolor nefrítico, hipoespermia e hipertensión arterial sistémica, ¿ok? Pero quiero que hagan mucho en cuenta. Una orina con piuria estéril y hematuria microscópica persistente, que ya tenga la conocida, que estamos hablando de esto, que estas lesiones urinarias que tienen la conocida son más de 3 meses, hay que hacer el descarte forzosamente de esta entidad, ¿ok? Y si quisiera, este es del Sevier, así que debe venir un poquito de epidemiología para las manifestaciones. Ok. De una vez lo tocamos. Manifestas. Ese, ¿saben qué? Ese sí nos vamos a ir con una fuente confiable.
No digo que el cielo no sea confiable, pero normalmente los artículos de cielo, por ejemplo, están bien de revisión, porque para su criterio de aceptar, por ejemplo, artículos de investigación, como que cualquier cosita meten casi siempre. No tienen como que un escrutinio fuerte. Pero para cuestiones de revisión, está padre, porque está traducido, así que es más fácil entenderlo. Si no veo mi contraseña. Listo. Entonces, Ah, no, este ya agarra en español. Tuberculosis extrapulmonar. Esa no. Y ya no. Esa no. Uy, viene por separado. Ah, este también es de las importantes. Esto ya las había mencionado, ¿verdad? Sí, ahí viene. Nada más que quería un artículo general para la frecuencia, ¿eh? Porque sí quiero dejar bien eso definido. Pero les digo, por frecuencia prácticamente miliar y ganglionar son las que más nos importan. Esta hay que tocarla también, chicos. ¿Tenemos cuánto? 10 minutos, ok. Esta es la de las de manifestación de tejidos blandos, es también de las importantes, que es la tuberculosis. Principalmente es de hueso, bueno, es la tuberculosis de hueso y articulaciones. Principalmente su principal preocupación es a nivel de columna vertebral, lumbares. Causa discitis. Estos cuadros son importantes diferenciarlos de la brucelosis también, que probablemente sea su principal diagnóstico diferencial. La discitis o espondilosis recibe un epónimo. Aquí viene, que es la famosa enfermedad de Pott. Esta causa una lesión radiográfica bien característica porque es un absceso localizado en el disco que involucra 2 vértebras. Es bien característico que involucre un mínimo de 2 vértebras, pero involucran más, pero es muy característico ver esto en la lesión de Pott, que ayuda a guiar un poquito más el diagnóstico. Esto es por el tipo de drenaje de más bien el tipo de irrigación que reciben las vértebras. Generalmente las vértebras los vértebras comparan de manera par un mismo flujo arterial. Por eso la forma en que llega este tipo de infección es hematológica. Es por flujo sanguíneo. Entonces, como las vértebras comparten un mismo flujo arterial en manera de pares, pues la lesión pues llega a las 2 vértebras. Es por eso que es muy característico en el mal de Pott. Esto, vamos a ver aquí si nos lo menciona o nos pone alguna imagen. Aquí está mi imagen. Nos vamos. Uy, pero radiografía, yo quería una tomografía bonita. Vámonos. Esta es un film, sí, es una radiografía, muestra una masa con contorno de bueno, una masa paraespinal, ¿ok? O sea, esta lesión está aumentando la espina. Pero no, yo quiero directamente la tomografía. Y no viene. Otra vez nos regresamos acá. Enfermedad de Pott. Ok, les digo, es que de tuberculosis tenemos demasiadas manifestaciones y sí hay que abarcarlas aquí. Aquí está. 2 vértebras lesionadas, como pueden ver. Esta es una resonancia magnética, así que vemos una hiperintensidad que corresponde a tejido blando inflamado y a infiltración. Como pueden ver, el disco está completamente comprometido y existe una fractura aplastamiento de la vértebra superior, como pueden ustedes ver. Así es una lesión típica del mal de Pott. Aquí tenemos esta imagen también de resonancia. Aquí nos señala claramente dónde está la lesión. Igual involucra 2 vértebras. Podemos ver aquí también aumento del líquido, porque es lo que vemos en las resonancias, en el área del hueso, que corresponde a donde está la lesión. Aquí vemos otra, igual. Aquí vemos hipointenso en estas zonas de la lesión. Este es un T1. Podemos ver en el medio esta imagen lobulada que debería corresponder o a un absceso a un granuloma, en T1 no lo podemos distinguir, y fractura aplastamiento. No hay listesis, está conservado, pero esto es una fractura aplastamiento de esta vértebra que sería 5-4.
3, 2, L2, ¿ok? Tenemos la lesión entre L1 y L2. Como pueden ver, todas las lesiones de mal de Pot que estamos checando tienen esta característica, ¿verdad? 2 vértebras involucradas. Esta está totalmente, ya hay listesis, ya hay fractura, pérdida, yo creo que completamente de L3, no lo observo. Absceso, que hace compresión de la espina, como pueden ver. Aquí tenemos otra imagen, igual, 2 lesiones. Hay otra aquí, miren. Y estas lesiones casi vienen en pares, así que también hay que buscar aquí. De hecho, aquí hay un pequeño reforzamiento en la punta. Dejen agrando esta. Ay, no, algo me descargó, que no sea un virus. Bueno, ya lo cerré. No la abro porque no sé qué me haya descargado. Ay, lo que sea ya me lo está abriendo. Esperamos no sea ningún virus, ¿eh? A ver qué me abrió. Oh. Sí, yo creo que fue un virus. Bueno, ya luego cuando empieza a actuar raro mi compu, yo les aviso. Ok, esta creo que ya la vimos. No, aquí hay otra. Esta podemos ver que es lesión múltiple. De hecho, esta está comprometida. Esta también tiene una listesis severa. Son 1, 2, 3, 4, 5. No, esta está muy diseminada. Aquí tenemos otra. Este es un absceso franco que está drenando hacia donde está la médula espinal y hace una compresión, como pueden ver. Aquí en la visión coronal, pues podemos verla como es una lesión lítica en el hueso que va invadiendo hueso, como pueden ustedes observar. Comúnmente estas lesiones empiezan en la cara anterior, ¿ok? Porque es donde viene la irrigación, ¿ok? Luego se van diseminando y pueden llegar hasta acá, pero sí también hay que recordar que podemos llegar a observarlas de manera temprana en la cara anterior de las vértebras, ¿ok? Nada más para que lo tengan en cuenta. Y cuando están más avanzadas es cuando llegan, pues, a comprometer la médula espinal. Y, uy, se nos acaba el tiempo y quiero hablar de otras características. Ah, y esto me faltó del mal de Pot. Genera esta cifosis característica clínicamente por el desgaste. Ven que les mencioné que genera una lesión que se ve más en cara anterior. Esta lesión puede hacer que se colapse como en forma de cuña la vértebra y genera pues, esta cifosis, que es característica ya del cuadro clínico del mal de Pot. Pues, qué bueno que vimos a este niño, porque si no, no me acordaba. Aquí está. Es una cifosis que se da por la fractura en la cara anterior de las 2 vértebras continuas. Y así se hacen, como podemos aquí acercar en esta imagen. Pues hace esta cuñita, porque la cara anterior está totalmente ya destruida. Ok, obviamente esto se acompaña, además de esta lesión característica, pues de disminución de la altura y dolor. Muy bien. Aquí vemos una imagen que se acompaña un poquito más de la fisiopatología. Pueden ver cómo invade ambas vértebras. Genera aquí pues el dichoso absceso. Esto pues va carcomiendo aquí las vértebras hasta que pues se colapsan. Y genera esta cifosis. Es más común verla así, porque pues la del niño sí se me hizo exagerada, pero normalmente se ve este cambio de la persona así a cómo se genera esta cifosis. El mal de Pot es muy común en vértebras torácicas, es la zona más común, por si creo que me equivoqué y dije lumbar, no, es lo más común es en las vértebras torácicas, ¿ok? Es donde principalmente debemos tratar de observarlo. Esto es por contigüidad, porque están más cercanas de la diseminación pulmonar cercana, ¿ok? Es por eso que es más común en las torácicas. Porque sí creo que me equivoqué y les dije hace rato en lumbares, pero no. Torácicas es muy característico del mal de Pot. Y yo creo que nos quedamos aquí. Todavía nos falta... No, creo que ya las tocamos. Nada más nos falta la parte de la frecuencia de las manifestaciones extrapulmonares, chicos. Porque sí quiero dejar eso bien en claro, porque aparte yo tengo un poquito de duda si la ganglionar o la miliar son las más frecuentes. Las dos son las dos más frecuentes, pero no me acuerdo yo bien si realmente es como decía el artículo, que la ganglionar es la más frecuente de todas las extrapulmonares. Según yo es la miliar. Vemos eso mañanita. Se lo encargo a su compañero. ¿No lo traes? Ya ahorita las manifestaciones extrapulmonares que requeríamos ver son las que les puse ahorita. O sea, ya acabamos. Ya nada más quiero que me traigan la tabla de frecuencias, de acuerdo a cuál es la más frecuente. Les digo, miliar y ganglionar se las llevan.
se la llevan, eso es un hecho. Y además vemos cuál está en primer lugar y en segundo y vemos las demás, cómo está la frecuencia. La meningia ha bajado mucho gracias a la vacuna, ¿ok? Ya no están dentro de las primarias. Bueno, la del sistema nervioso central, porque ya vieron que de meningia no es solo meningia, tiene también afecciones a encéfalo. Y pues es todo, chicos. ¿Alguna duda? Chicos. Creo que no, Doc. No. Muy bien, sale. Entonces, abordamos eso la siguiente clase. Ya empezamos con diagnóstico, que no nos tardamos tanto. Es complicado, pero yo creo que sí nos tardamos media hora y ya nos vamos directo a tratamiento. ¿Sale, chicos? Sí, diagnóstico sí lo extendí también tratamiento, porque puse tratamiento inicial, secundario Sí, muy bien. y sí, todo eso. Muy bien, Dosis. sí. Sí, digo, de diagnóstico, como ya existen muchas herramientas, nos tardaríamos un poquito en el análisis, pero yo creo que tratamiento sí podemos echarlo en media hora, espero. ¿Ok? Pero bueno, ya lo averiguaremos la siguiente clase. Como les dije, aquí es tardado y ya vieron por qué. Pues es todo, chicos. Nos vemos mañana, ¿eh? Hasta mañana, Doc. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias, Doc. Bueno.